¿Por aquí es el Colegio Nacional? Bienvenida al Colegio Nacional. Voces desde el Colegio Nacional. Literatura mexicana. En la opinión de Juan Villoro, Sergio Pitol es el extraordinario fugitivo de las letras mexicanas. Así lo afirmó en la última conferencia del ciclo Novelas Mexicanas, que tuvo lugar en el Colegio Nacional el 30 de junio de 2016. Aquí podrás escuchar esta charla y descubrir por qué el autor de El Desfile del Amor, poblano de nacimiento y veracruzano de corazón, es una figura tan destacada en la literatura mexicana. Con esta charla concluimos el ciclo de 4 novelas en las que hemos tratado de analizar la relación entre la historia y la ficción, cómo el sustrato de los hechos se convierte a través de la imaginación de los novelistas en otra forma de contar la historia. Habíamos dicho, siguiendo al escritor argentino Juan José Saer en su libro El concepto de ficción, que la diferencia entre el testimonio y la ficción no es la diferencia entre la verdad y la mentira, porque la ficción tiene otra forma de ser verdadera. Las cosas que hemos leído a través de la ficción forman parte de nuestra realidad. ¿Quién nos diría que el Quijote no pertenece a nuestra cultura y a nuestro entorno? Y en ocasiones llegamos a conocer a los personajes de una novela mejor de lo que conocemos a nuestros vecinos o incluso a nuestros parientes. Nos afectan de una manera singular, y cuando nosotros decimos que una pareja de jóvenes se aman como Romeo y Julieta, estamos aludiendo a una obra de ficción que sin embargo encarna en una realidad una y otra vez. Entonces, lo que hemos tratado de distinguir, como sugiere Saer, es que el testimonio tiene que ser verificable. Su tribunal está en el mundo de los hechos. Es cierto, mientras no haya una verdad oponente que tenga otra versión posible de esos mismos acontecimientos, y en cambio la ficción no tiene por qué verificarse, pero no por eso pertenece a un mundo de la falsedad. Entonces hemos visto 3 novelas muy diferentes que han abordado el tema de la historia, y hoy concluimos con una que se ocupa precisamente del método del historiador para llegar a la realidad, o bien del método del historiador que, desesperado por no poder encontrar la solución a un enigma histórico, advierte que quizá la única forma de contar eso es a través de una novela. Es el caso del Desfile del Amor. Entonces concluimos con una novela que tiene que ver con el procedimiento mismo de contar los sucesos reales desde la perspectiva de la ficción. Además, es un autor, Sergio Pitol, que ha leído a los 3 autores anteriores, se ha beneficiado de ellos, entonces me parece un remate muy lógico para este ciclo. Sergio Pitol nació en Potrero, Veracruz, una zona de ingenios azucareros, administrada por familias italianas. Todos los apellidos de Sergio Pitol, el segundo es de Meneghi, todos ellos son italianos y provienen de la región del Véneto, es decir, de Venecia. Se crió en un mundo un tanto particular, porque era un enclave europeo en el trópico mexicano. Se oía ópera en la casa de los italianos, se leían novelas de Balzac, y al mismo tiempo estaba el entorno del mundo veracruzano. Esto creo que se grabó en su imaginación de manera determinante, y lo podemos ver desde su primer libro, muy breve, de relatos. Victorio Ferri cuenta un cuento publicado
publicado en 1958. Ahí Sergio Pitol se ocupa de atmósferas un tanto agobiantes, de gente que vive en aislamiento y donde hay una tensión bastante clara entre los pensamientos de las personas y lo que desean que sea su destino, su acontecer. Hemos dicho, a propósito de Juan Rulfo, que un escritor que de alguna manera creó toda una tribu de descendientes en la literatura latinoamericana fue William Faulkner. Sus novelas se ubican en un entorno rural, el condado de Yokpanatofa, y ahí los personajes tienen un contraste, una tensión muy fuerte entre la vida interior demorada, acrecentada, en donde todo se plantea con una intensidad muy fuerte, y el vértigo de los acontecimientos externos, un entorno muchas veces primitivo, bárbaro, violento. Entonces esta contradicción entre la minuciosa vida interior y el tráfago de los acontecimientos externos es uno de los sellos característicos de Faulkner, es decir, la interiorización del entorno rural, que es una manera muy moderna de entender la narrativa que tiene que ver con acontecimientos que ocurren en el campo, muchos de ellos también lastrados por supersticiones, una costumbre abrumadora, muchas veces convicciones religiosas, etcétera. Entonces, es un mundo con el que cuesta trabajo romper, es un mundo que parece ser así para siempre. Entonces, en los primeros textos de Sergio Pitol tenemos esta sensación. No es casual que uno de sus títulos se llame precisamente Tiempo Cercado, ni que otro título de un volumen de cuentos sea Infierno de Todos. En estos primeros cuentos, la narrativa de Pitol se ocupa de gente que parece tener un destino insalvable. Es gente que de alguna manera se enfrenta a un terrible ajuste de cuentas y advierte que no llevó la vida que deseaba llevar, admite su fracaso y encuentra una digna compensación en reconocer que no estuvo a la altura del horizonte que tenía previsto. Es decir, son cuentos bastante desgarrados los de Sergio Pitol. Desde el punto de vista de su estructura, son muy interesantes porque Sergio Pitol se dedica durante mucho tiempo exclusivamente al cuento, pero la estructura que elige para narrar sus historias parecería pensar más en pasajes de novela. ¿Por qué? Porque los relatos de Pitol suelen tener un final bastante abierto, no confía mucho en la trama ni en las peripecias. Veíamos en la sesión anterior la importancia que Jorge Ibargüengoitia le daba al manejo de la trama, este trabajo casi de relojería con que él iba trabando una anécdota en la siguiente. En el caso de Pitol es mucho más importante el peso emocional, las crisis morales de los personajes y dejar que la anécdota se resuelva tersamente para que la vida continúe. Entonces podrían tratarse de capítulos de una novela en formación, una novela todavía inexistente. Publica Los Climas en 1966, No hay tal lugar en 1967. Es un escritor que básicamente se ha concentrado en este género. En Sergio Pitol es importantísimo, y eso ha sido uno de sus sesgos fundamentales, la idea del viaje. Tiene un libro, uno de sus libros de madurez, que se llama precisamente así, El viaje, y buena parte de su literatura tiene que ver con traslados. Esto se debe también a la vida que él eligió, que es la de un viajero impenitente. Recuerdo una caricatura de Rogelio Naranjo, en donde Sergio Pitol aparece como un viajero que tiene una
maleta, y ustedes recordarán que en los antiguos hoteles, cuando llegaba un turista, le ponían una calcomanía del hotel a la maleta, ¿no? También a veces en las estaciones de tren o en los aeropuertos. Entonces, esta es una maleta de las antiguas, de las que no tenían rueditas y que está llena de calcomanías de los lugares a los que ha ido, y se dirige raudamente en ese dibujo espléndido de Rogelio Naranjo rumbo a otro destino. Así es como mi generación conoció a Sergio Pitol, alguien que vivía permanentemente lejos y de cuando en cuando regresaba con algún libro. Los oficios de Pitol han tenido que ver siempre con la literatura. Él aceptó un trabajo estrafalario para muchos, que parece de personaje de novela de aventuras, y se hizo cargo de hacer traducciones en Pekín del inglés al español. Había una ciudad para extranjeros en Pekín, y ahí Sergio Pitol vivió traduciendo textos de propaganda, en donde tenía que hablar de la importancia del camarada Mao, tenía que hablar de las presas, del cultivo que se había hecho, del trigo, etcétera. Eran textos de divulgación, de propaganda, que él y otros extranjeros estaban traduciendo. Era un momento complicado de China, porque acababa de romper relaciones con la Unión Soviética, se habían retirado todos los especialistas de la Unión Soviética. Entonces, en esta ciudad planeada para miles de gentes, prácticamente vivían unos cuantos extranjeros. Eran los albores de la revolución cultural china, que reprimió el pensamiento libre, o lo que quedaba de él, en la China maoísta. Entonces, muy pronto Sergio Pitol se sintió en un espacio totalmente asfixiante. En forma curiosa, este viajero incansable nunca ha escrito de su experiencia china, o ha escrito muy pequeñas y breves alusiones a ella. Parecería prestarse para toda una novela, pero él ha tratado siempre en su literatura, y por eso me interesa mencionarlo, de rehuir todo exotismo. Entonces, ha pensado que si él se ocupara de un lugar tan diferente al nuestro, de una alteridad tan radical como la China, fácilmente caería en el pintoresquismo y en una trama de costumbres. Por otra parte, como le tocó un periodo político complejo, ha señalado en varias entrevistas que no le gustaría escribir desde el repudio y el rencor de esa realidad que vivió intensamente y donde se sintió muy constreñido. Por una razón burocrática tuvo que renovar su cartilla, y el consulado más cercano que le quedaba era el de Moscú, pero por un dinero más podía ir a Varsovia, que era un lugar del que le habían hablado mucho como un nuevo vivero cultural dentro del mundo socialista. Le pareció interesante conocer un país que, siendo un país socialista, tuviera una vida de mayor discusión cultural y que pudiera representarle un estímulo superior. Encontró ahí a una pléyade de escritores, música de jazz, un gran cine que estaban haciendo cineastas como Zanussi, Andrzej Wajda y otros, el teatro de Grotowski, la literatura de Gombrowicz, de Andrzejewski, y se cautivó por este entorno y se trasladó a Varsovia, aprendió polaco y se convirtió en uno de los principales traductores de esa lengua al español. Fue el introductor de Gombrowicz al español, no exactamente el introductor, porque Witold Gombrowicz, algunos de ustedes sabrán su biografía, vivió en Argentina sin aprender muy bien el español. Tenía amigos como Virgilio Piñera, el escritor cubano que vivía en Buenos Aires, y el propio Gombrowicz, sin hablar muy bien el español, hizo una traducción un poco fantasiosa de uno de sus libros. Entonces, la primera versión de Gombrowicz es una versión un tanto irreal, tan irreal como la propia vida de este escritor polaco. Él dice en una de sus obras de teatro que todo polaco que se va al extranjero de inmediato se convierte en conde, porque se presenta como aristócrata, aunque no lo sea. Entonces, él se presentaba también como aristócrata, falseaba su vida y falseó un poco el idioma al que traducía.
su verdadero introductor en la literatura contemporánea del siglo XX fue Sergio Pitol, y Gombrowicz saltó a la fama en Europa con el premio Formentor, que es un premio que se da a los mejores escritores. En su caso, no recuerdo si fue compartido o fue sucesivo el premio que se le dio a él y a Jorge Luis Borges. Es decir, era el gran escritor europeo, el gran escritor latinoamericano del momento, introducido a la lengua castellana por Sergio Pitol, que vivió mucho tiempo en Varsovia. Entonces, tenemos pues a un escritor hondamente cosmopolita. Esta errancia lo llevó a muchos países, como profesor en Inglaterra, en Bristol, tuvo un regreso a Jalapa también como profesor, trabajó en la Universidad Veracruzana y luego tuvo otros destinos ya en el cuerpo diplomático. Estuvo en Budapest, estuvo en Moscú, estuvo en París y finalmente estuvo ya como embajador, no como agregado cultural, en Praga. Durante 27 años, Sergio Pitol fue el escritor que alguna vez Elena Poniatowska llamó de todos los regresos, porque siempre estaba volviendo a México, pero viviendo en lugares bastante improbables para la tradición mexicana. No conozco un caso semejante. Hubo además un interregno muy significativo para Sergio Pitol, en que se decidió instalarse en Barcelona, en el barrio que antes se llamaba el barrio chino, ahora se llama el Raval, en la calle de Escudillers, una zona donde llegaban los marineros del puerto mercante, una zona, digamos así, de barrio duro, ¿no? Y ahí él se dedicó a ser traductor para las nacientes editoriales de los últimos años del franquismo, editoriales como Tusquets o como Anagrama, para las cuales tradujo obras maestras de 5 idiomas. A él le debemos casi 100 libros traducidos del polaco, del ruso, del inglés, del italiano y el francés. Es decir, es toda una enciclopedia la obra de Sergio Pitol por el lado de la traducción. Ha traducido a algunos autores absolutamente indispensables, como Henry James o Joseph Conrad de la literatura de habla inglesa, a Chekhov de la literatura rusa, a Nabokov de la literatura rusa y también inglesa. En fin, es verdaderamente una enciclopedia de la traducción lo que él ha hecho, y alguna vez Ricardo Piglia dijo que habría que hacer una gran colección de las traducciones literarias, porque el gran traductor literario logra que en su idioma una obra que viene de una latitud y de una cultura muy diferente tenga vida propia. No todos los traductores logran esto, y Sergio Pitol dedicó buena parte de su vida a trasvasar autores. Viviendo en Barcelona descubrió además un modus vivendi absolutamente singular, que era el de embarcarse en barcos cargueros que solían tener 1 o 2 camarotes que rentaban por muy poco dinero, y aprovechar la travesía en barcos cargueros para ir traduciendo libros. Entonces salía con varios manuscritos de Barcelona, tomaba un barco cuyo destino muchas veces no conocía, como en las novelas, por ejemplo, de Julio Verne, ¿verdad? Que hay una embarcación, el capitán Ateras, todos los tripulantes suben a bordo, el barco zarpa y solo el capitán sabe a dónde se dirige, la tripulación va a ciegas. Pues así a él no le importaba, porque lo que él quería era tener una oficina en alta mar, y así tradujo algunos de los textos que hoy podemos nosotros disfrutar. Entonces, en Sergio Pitol mi generación conoció esta especie de gran aventurero de las culturas y de las lenguas, que se forjó a sí mismo traduciendo idiomas. Él ha confesado con toda espontaneidad que habla muy mal los idiomas, pero puede traducir cosas complejísimas. Se sentía de alguna manera frustrado por no hablar mejor las lenguas, y en una ocasión pudo visitar a J.M. Cohen, el gran traductor inglés de El Quijote, de San Juan de la Cruz, de la Celestina, una eminencia absoluta, y se dio cuenta de que Cohen tampoco hablaba español. Entonces dijo, bueno, si él no habla español y yo no hablo inglés, estamos igual. Y afortunadamente a ese encuentro iba acompañado de Carlos Monsiváis. Entonces Carlos Monsiváis le traducía a él y dice, no puede ser, me está traduciendo a mí, que ya traduje a Henry James.
Pero la traducción literaria es diferente. La traducción literaria requiere de una habilidad especial y lo que siempre ha puesto Pitol como precondición para lograr esto es que el idioma de llegada sea el idioma de mando. Es decir, lo más importante no es tener un gran conocimiento de la otra lengua a nivel de traductor bilingüe o traductor simultáneo, sino tener un conocimiento de esa lengua para escribir en la lengua de llegada un gran libro, ¿no? Y eso es lo que él ha hecho como traductor. La traducción es importantísima, no solamente porque le sirvió a Pitol de gran escuela, sino porque toda la literatura de Pitol tiene que ver con una idea de la traducción. No necesariamente una traducción de lenguajes diferentes, sino lo que nosotros interpretamos de otras personas. Es decir, la literatura de Pitol es una literatura de la escucha, en donde alguien dice una cosa y el que interpreta no necesariamente interpreta lo mismo. Veíamos en la sesión sobre Jorge Ibargüengoitia cómo José Guadalupe Arroyo, el escritor, el general metido escritor de sus memorias, dice una cosa y nosotros entendemos otra. Es ese juego, pues, de que nosotros interpretemos de manera diferente lo que él está diciendo. Entonces, cuando él se elogia a sí mismo, esto acaba convirtiéndose en su propia acta acusatoria. En el caso de los personajes de Pitol, generalmente escabullen la verdad, se alimentan de malentendidos, son suspicaces, no quieren decir todo. La franqueza aparece como algo peligroso. Esto lo aprendió él desde el microcosmos provinciano en el que vivió en el estado de Veracruz y lo perfeccionó a través de sus lecturas y de su observación de las costumbres. Es para él muy importante, pues, cuando una persona habla, traducir lo que dice a lo que pudo haber dicho, a lo que verdaderamente dijo, a lo que está entre líneas. Entonces, en el desfile del amor, nosotros vamos a ver que hay una serie de personas que hablan y quien las está entrevistando, el historiador Miguel del Solar, tiene que traducir un poco lo que están diciendo. Entonces, la idea de traducción es básica, no solamente por lo que él ha incorporado de otras lenguas a nuestra literatura y por lo que él ha aprendido entrando en las entrañas mismas de libros ajenos, sino porque toda su obra es una obra que reflexiona sobre cómo interpretar los lenguajes. Si tuviera yo que escoger un cuento de Sergio Pitol para ilustrar sus procedimientos, escogería Mefisto Balzer, que es un cuento que trata precisamente de cómo una historia se puede convertir en otra, cómo una historia puede traducirse en algo diferente. Mefisto Balzer es una obra de Liszt y esta es una historia de Pitol. Trataré de resumirla brevemente para que ustedes vean en condensación cómo son sus procedimientos narrativos. Estamos ante alguien que más que la historia que cuenta, le interesan las muchas posibilidades de esa historia. Es decir, es un autor siempre potencial, Sergio Pitol, en donde lo que está narrando puede convertirse en muchas historias diferentes. Es decir, lo que le interesa a él no es la trama como tal, la trama desnuda, que por ejemplo es decisiva para un autor de novelas policíacas, sino la opción de argumento, cómo una posibilidad genera otra y otra y otra más. En Mefisto Balzer, una mujer toma un tren rumbo a Veracruz, es un vagón nocturno, se dispone a dormirse, toma un somnífero y abre una revista para adormecerse. Casualmente en esa revista encuentra un cuento escrito por su exmarido. Entonces, una lectora que lee un cuento. Ese cuento trata de un escritor que va a un concierto en donde se interpreta el Mefisto Balzer y donde ese escritor hace distintas conjeturas sobre lo que ahí pasa. Entonces, es un cuento sobre una persona que lee un cuento sobre un escritor que escribe un cuento. Entonces, estamos viendo muchas posibilidades de la historia. Digámoslo así, como las cajas chinas, que hay una caja
china adentro de otra, o las esferas de marfil que tienen una esfera dentro de otra. La crítica literaria ha tomado una figura de la heráldica, la puesta en abismo, para referirse a este procedimiento. La puesta en abismo viene de los escudos heráldicos, en donde, por ejemplo, está la sala de un castillo. En la sala del castillo hay un espejo, en el espejo se refleja la sala del castillo, donde se refleja el espejo que se refleja también la sala del castillo, y así hasta el infinito, como los espejos encontrados de las peluquerías, donde nos vemos hasta el infinito. Entonces, la puesta en abismo es este recurso que utilizaban para decorar ciertos escudos de armas, que es un mismo procedimiento hasta el infinito, hasta que solo se ve un puntito que aparentemente contendría lo mismo sin fin. Entonces, en la literatura es para narrar una historia dentro de una historia dentro de una historia. Entonces, en ese texto, además, el escritor, en el texto de Mephisto Walzer, habla de un concierto donde un joven virtuoso es observado por un hombre anciano en un palco, y dice: ¿por qué ese hombre anciano está viendo al virtuoso de esa manera? Y entonces empieza a pensar en posibilidades. Claro, es que antes eran amantes y ahora el hombre está demasiado viejo y ya simplemente ve con nostalgia al joven Efebo que alguna vez él crió como maestro de la música. Una posibilidad. Otra posibilidad: ese hombre que está en el palco en verdad es un asesino que mató pausadamente, lentamente a su mujer, dándole pequeñas dosis de veneno. Ella era una pianista y siempre tocaba el Mephisto Walzer, y ella acaso sabía que él la estaba envenenando, y en un acto de amor suicida aceptó ser envenenada y le tocaba ese vals, y entonces él con el vals recuerda no solo la muerte de su mujer, sino que él es el asesino. Y así sucesivamente se empiezan a pensar en muchas historias. Lo interesante además en este relato es que la mujer que está leyendo el texto de su exmarido considera que es un relato bastante malo. No le gusta porque además conoce los trucos de su exmarido, conoce sus deficiencias tanto personales como literarias, se da cuenta de que desperdició posibilidades porque él había vivido algunas cosas interesantes, empieza a interpretar algunas cosas que no había podido saber de él y que acaso descubre a través de este relato. Entonces ella es la intérprete del relato, y lo que es maravilloso es que es la historia de alguien que escribe un relato que no es bueno, y el escritor que nos lo cuenta, Sergio Pitol, nos da un relato maestro. Es decir, con el desperdicio de otro escritor crea una obra maravillosa. Esta es una especie de gran laboratorio de la narración o de taller literario perfecto. Entonces, Mephisto Walzer para mí es como el Aleph de Sergio Pitol, es la condensación de todos sus recursos narrativos, y básicamente las historias que ha escrito tienen que ver con este procedimiento, y el desfile del amor no es la excepción. Había escrito antes de esta novela, en 1967 publica El tañido de una flauta. Es una novela interesante, muy sofisticada, que trata de un poeta malogrado, trata de un crimen en Veracruz, de muchas cosas al mismo tiempo. Aparecen escenas en Venecia, y se publica la novela en un momento en que el lector mexicano está buscando textos que tengan que ver de manera más directa con su realidad inmediata. Son los antecedentes del 68, es un momento muy politizado, y entonces la novela de Sergio Pitol, la primera, El tañido de una flauta, pasa de alguna manera sin pena ni gloria por la crítica, y Carlos Monsiváis dijo que estaba destinada a convertirse en una obra maestra secreta de la literatura mexicana, que a veces eso pasa, una gran obra que no tuvo la repercusión inicial que merecía. Poco a poco va consolidando una obra Sergio Pitol, y en 1984 obtiene el premio Herralde con El desfile del amor. Libro que de entrada nos lleva a esta percepción que Sergio Pitol tiene de la realidad, que nunca es una percepción directa. Hablaba yo del elemento de la traducción. Se escucha una cosa y hay que interpretarla de otro modo. Sergio Pitol ha llevado este procedimiento a extremos muy grandes. Tiene un texto que se llama El oscuro hermano gemelo, que es un relato ensayo, en donde él cuenta una experiencia autobiográfica. Asiste a una cena. Él ha padecido un
accidente de automóvil que le perjudicó el oído izquierdo. Entonces va a una cena protocolaria en una embajada, él ha sido embajador en Praga, y entonces todo lo que se dice del lado izquierdo de la mesa lo oye a medias. Lo que se dice del lado derecho lo oye perfectamente, y lo que se dice del lado derecho es profundamente banal y muy poco interesante. En cambio, están diciendo cosas interesantísimas del lado izquierdo que apenas oye, ¿no? Y claro, y se pregunta, ¿realmente esas cosas son tan interesantes o me las estoy imaginando así porque las escucho a medias? O sea, está completando lo que oye y lo está volviendo interesante con su imaginación. Entonces, ese es uno de los recursos narrativos de Sergio Pitol, o sea, el filtro de no oír del todo para completar con la imaginación. Esto, que es un recurso de la escucha, del oído, también lo extiende a la vista. Es ya famosa la primera visita que hizo Sergio Pitol al lugar de sus ancestros, Venecia, la ciudad visual por antonomasia. El poeta Joseph Brodsky tiene un libro sobre Venecia y ahí dice: lo primero que uno necesita para estar en Venecia es tener ojos, es la ciudad del ojo, es la ciudad de la mirada. Pues bien, Sergio Pitol llega a visitar Venecia en la estación de trenes, deja su equipaje, ¿no?, y olvida sus anteojos en el equipaje, de modo que sale a Venecia y ve una ciudad absolutamente fantasmagórica, con una neblina extraña, con calles que parecen doblarse hacia un sitio incierto, y no sabe si la ciudad es así o si su mala vista le está presentando una ciudad tan fantasmagórica. Lo mismo que ocurre con el procedimiento del oído se reproduce con la vista, en el sentido de que tenemos una imagen insegura, una imagen incierta, y en ambos casos lo que parecería ser un defecto se convierte en un triunfo. Quizá para el documentalista sería un problema no ser tan preciso respecto a los datos fácticos, pero para el fabulador, para el escritor, es una liberación tener datos que exigen ser completados. Entonces, estas dos anécdotas, la del oído y la de la vista, nos dan una idea de cómo se sirve Sergio Pitol de un defecto eficiente para convertir una limitación testimonial en una virtud narrativa. O sea, entender a medias para completar con la imaginación. Y esto es lo que va a ser digámoslo así, el núcleo narrativo del desfile del amor. En la historia se le ocurrió a Sergio Pitol, según ha contado, después de visitar en Praga una exposición de fotografías relativa al centenario del escritor Egon Erwin Kisch. Egon Erwin Kisch fue un escritor nacido en Checoslovaquia, como Kafka, escritor de habla alemana, checo pero de habla alemana. Fue un gran periodista y vino a México y escribió un libro que se llama Descubrimientos en México. Entonces, en esta exposición del centenario de Egon Erwin Kisch había muchas fotos de México del periodo de la Segunda Guerra Mundial y de gente que había vivido en México en esa época, porque México le dio asilo a muchos alemanes comunistas. De hecho, los futuros fundadores de la República Democrática Alemana, Walter Abusch, Ludwig Renn, Alexander Abusch, Anna Segers y otros, vivieron en México y estaban organizados como el grupo de antifascistas alemanes. Egon Erwin Kisch los frecuentó. Entonces, en esta exposición, Sergio Pitol, viviendo en Praga, de pronto ve fotos de México del año 42, él nació en el 33, entonces él tendría 9 años. Le tocan estas fotos como parte de su infancia y de repente se le viene encima una historia, y es la del desfile del amor. Esta novela es la historia de Miguel del Solar, que es un historiador que vive en Londres. Es un hombre que ha estado mucho tiempo lejos de México. En ese sentido se parece a Sergio Pitol, y del que sabemos muy poco. Fíjense ustedes qué interesante que el protagonista de una novela es descrito por el novelista como
de la siguiente manera: debe de tener unos 40 años. O sea, el novelista no sabe exactamente qué edad tiene su narrador. Lo ve como si fuera una figura incierta para él. O sea, hay como un desconocimiento. Sabemos muy poco de su historia. Ha muerto su mujer, no sabemos cuáles son sus amores, no sabemos cuáles son sus aficiones, cuáles son sus tics, sus ilusiones, sus nervios. Es un testigo puro y duro. Stendhal dijo famosamente que una novela es un espejo que se pasea a lo largo de un camino. De algún modo, Miguel del Solar es eso, es un espejo que se pasea a lo largo de un camino. Y como un espejo, no está hablando en general de sus propias reacciones, sino que está hablando de lo que él atestigua, está reflejando la realidad. Lo único que verdaderamente sabemos de él tiene que ver más que con su vida interna, más que con su mundo emocional, tiene que ver con su método de conocimiento, con su forma de acercarse a la realidad. En el momento en que empieza la trama, vemos a Miguel del Solar entrar al edificio Minerva. Este es un edificio real de la Ciudad de México y seguramente todos ustedes lo conocen. Está en la Plaza Río de Janeiro y es conocido como el edificio de las brujas o la Casa de las Brujas. Es un edificio de ladrillos rojos que parece ideal para una novela gótica, una película de terror o ahora que está tan de moda la literatura zombie, ¿no? Para algún tipo de historias de ese tipo. Sergio Pitol en una época vivió ahí, conoce muy bien en ese edificio. Entonces, un edificio que se presta para las fabulaciones. Lo interesante es que es un edificio en el que vivieron muchísimos extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial. Era, dice Pitol, una Babel de las lenguas. Era una especie de resumen del mundo en donde puede ocurrir una historia. En ese momento, cuando empieza la novela, Miguel del Solar lleva en las manos las pruebas de imprenta de su libro anterior. Es un libro que se llama El año 1914, es un libro de historia canónica. Tiene que ver con el México de la Convención de Aguascalientes, la unión de los ejércitos populares de Villa y Zapata. Es un México de la Revolución que se va a publicar en el transcurso de la novela. Lo vemos con las pruebas de imprenta. Las pruebas de imprenta aparecen también como una especie de metáfora, es decir, tiene un libro que todavía no es un libro en las manos y entra a un edificio que le propone otro libro de manera diferente. Alguien le ha pasado unos documentos también sobre los alemanes que vivieron en México en la década de los 40. En la novela, el impacto de estos papeles es equivalente al que sufrió el propio Sergio Pitol al entrar a esa exposición de fotografías alusiva a Egon Erwin Kisch, porque estos papeles que le han pasado a Miguel del Solar tienen que ver con fichas biográficas de distintos alemanes que vivieron en México, austriacos, pero lo tocan de manera inesperada. ¿Por qué? Porque él vivió en el edificio Minerva cuando era niño, tenía 10 años, y de pronto siente que lo que ocurrió en el año 42 puede ser para él importante porque eso tiene que ver con su vida. El historiador de pronto puede sentir que está tocando temas en los que él nunca va a estar incorporado porque el pasado del que se ocupa es demasiado remoto. Entonces, el año 14 es un año que le queda muy lejos a Miguel del Solar, en cambio el 42 tiene que ver con él. Y entre estas fichas se menciona, casi de pasada, el asesinato de una persona que ocurrió durante una fiesta. Él estaba en ese edificio durante el asesinato, 14 de noviembre de 1942, muere Erich Maria Pistauer, ciudadano austriaco, sus parientes son de nacionalidad alemana, pero él nació en Austria y muere al término de una fiesta. Entonces, habiendo concluido
un libro de historia fáctica de pronto se ve devorado por otro acercamiento a la historia que tiene que ver con su propia vida y sus propias emociones. Esto también nos lleva a una reflexión muy interesante sobre la manera en que nosotros recuperamos memoriosamente a partir de nuestra infancia. Esto es algo muy importante en la novela. ¿Qué puede entender alguien de 10 años? Es alguien que ya sabe lo suficiente, está suficientemente alerta y tiene una retentiva para captar y absorber ciertos acontecimientos. Al mismo tiempo, carece de la madurez para interpretarlos. Entonces, es un poco como un sonámbulo en el mundo de los hechos. Los ve sin comprenderlos del todo. Está ahí, pero como un actor secundario. Es el niño que dormía en una habitación sin ventanas cuando ocurrió el asesinato. ¿Cómo narrar eso? Entonces, hay un elemento también de dialogar con ese testigo posible, es decir, el niño que alcanzó a ver a medias dialoga con el historiador que va a completar la historia desde la interpretación. Entonces estamos en manos ya de un narrador delegado, es decir, el protagonista de la historia, que va a investigar para nosotros una trama y que además va a tratar de asociarse con ella, sin que sepamos mucho de él, insisto. O sea, lo único que sabemos es que esto, como metodología de acercamiento, tiene que ver con él, tiene que ver con su infancia. Entonces, al regresar a México, decide acercarse de otro modo al año 42. La novela tiene un marco editorial, empieza con el protagonista llevando las pruebas de imprenta consigo y entra al edificio Minerva y termina con el libro ya publicado que está en la vidriera de una librería, el libro del año 1914. Y entre tanto hemos vivido nosotros la gestación de otro libro. Ahora bien, ¿qué clase de libro es el que se va a gestar? Estamos ante la indagación de un asesinato. Entonces, lo primero que hace Miguel del Solar es ir a ver a su tía Eduviges, que también vivió en ese edificio y que tiene muchas relaciones con personas que hayan vivido, y trata, lógicamente, de averiguar algo a través de ella. Así se inicia este desfile del amor. Eduviges es una mujer que vive en estado de paranoia profunda porque su marido y su hijo han sido políticos. Ambos han caído en desgracia, han sido poderosos y tienen enemigos. No quiere decir mucho. Lo primero que le dice a su sobrino es: hiciste bien en irte, ¿no? En zafarte de la barbarie. Se refiere a México como la barbarie. Y no dice mucho, pero de pronto aclara: uy, si me decidiera hablar, cuidado, ¿no? Dice: no me obligues, no me pierdas, dice. O sea, hablar significa perderse, la franqueza es amenazante. Entonces, a través de esta primera entrada, en donde aparece que la sinceridad destruye, empieza Miguel del Solar a hacer una reconstrucción del mundo del edificio Minerva. Es un mundo donde vivían, como he dicho, refugiados extranjeros en un periodo que para México era el de la unidad nacional. Es el momento en que los callistas pueden regresar a México, los de la huertistas son perdonados. Recordarán ustedes por la conferencia sobre Martín Luis Guzmán que hablamos de la rebelión de Adolfo de la Huerta. Entonces, un mundo de reconciliación nacional que paradójicamente está en guerra, no entre sí, es decir, la unidad nacional se pretende como un movimiento de unión interna para enfrentar a las potencias del eje a las que se les acaba de declarar la guerra, y México pasa por este momento singular. Empiezan a llegar refugiados judíos, empiezan a llegar
también refugiados comunistas, y el edificio Minerva se convierte en una sede internacional de todos ellos. Lo primero que averigua respecto al asesinato es la explicación oficial del suceso, que suele ser tan estrambótica como casi todas las explicaciones oficiales de los crímenes en México, ¿no? Que siempre hay una explicación bastante irracional y esa es la que se da por buena. Entonces, lo que se dice es lo siguiente. Erich María Pistauer estuvo en la fiesta de Delfina Uribe, salió del edificio Minerva, bajó a la calle y quiso detener un coche pensando que era un taxi. El coche se detuvo y se asustó de que alguien lo detuviera y entonces mató a Pistauer. O sea, lo mataron por confundir un coche con un taxi. Esa es la explicación oficial, que no es tan diferente de muchas que se dan para sucesos que podrían ser ciertas, pero que tiene ese tono de lo que debería ser mejor explicado. Pero nadie quiere hablar al respecto. Todas las explicaciones son tangenciales. El título de la novela está tomado de una película de Lubitsch que se llama El desfile del amor, y entonces es un poco irónico el título. Esa es una comedia que no tiene nada que ver con esto, pero Lubitsch es un autor que toca temas históricos. Por ejemplo, en otra de sus películas, To Be or Not to Be, es una película que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, en donde una persona siempre se sale del teatro al llegar el monólogo de Shakespeare, To Be or Not to Be, se sale, es un militar, y entonces es una película de enredos y hasta cierto punto de suplantaciones. Entonces, un poco inspirado remotamente en Lubitsch, Sergio Pitol se acerca pues a la simulación que van a ir dando los distintos personajes de el desfile del amor. Entonces, va a visitar después a Delfina Uribe, la persona que dio la fiesta. En cada una de estas visitas nosotros tenemos a un gran artesano de la voz. Es decir, Sergio Pitol nos da un personaje a través de la manera en que habla. Todos ellos hablan de manera un poco excéntrica, todos son personas maledicientes, singulares, que quieren hablar a medias, que quieren perjudicar a otro. Entonces, en esta ronda de maledicientes, cada uno tiene su sello propio. Si la tía es una persona muy desconfiada y que se considera que pertenece a la parte derrotada de la historia, Delfina Uribe es la gran triunfadora, es una galerista que ha tenido enorme éxito en México, una mujer frívola y sofisticada, sumamente inteligente, que es despreciada por algunos, pero es ese tipo de celebridades a quienes el oprobio les va muy bien. Es decir, son prestigiadas por sus enemigos, ¿no? Porque obviamente hay muchos pintores que la detestan porque no han podido exhibir en su selecta galería. Entonces, es una persona de otro tipo, y la describe Sergio Pitol como la anfitriona perfecta en la medida en que guía con una dramaturgia impecable la conversación y se las encarga de hablar mucho de los demás y a veces decir cosas destempladas de ellos y revelar muy poco de sí misma. Entonces, así también tiene otro ángulo de la historia, pero que también es insatisfactorio. Y así sigue investigando el narrador Miguel del Solar a las distintas personas que vivieron en el edificio. Una de ellas es Emma Berfel, que es hija de una famosa hispanista, Ida Berfel, que también vivió en el edificio Minerva y que también estuvo en esa fiesta. Es como ver a las personas que estuvieron en una boda muchísimos años después y tratar de averiguar qué pasó en esa boda, que hubiera habido un escándalo en la boda, y entonces tener las distintas versiones. El dicho tan popular en México de que cada quien habla del baile según le fue en él o de la fiesta según le fue en ella, pues es perfectamente aplicable aquí. Cada quien tiene una versión distinta de ese momento y de esa fiesta. Ida Berfel, la gran hispanista, se ha especializado en Tirso de Molina y en especial en una obra, El huerto de Juan Fernández, que trata de la suplantación de identidades. Es una especialista en la suplantación de identidades, pero también es un especialista en el carnaval, y este es un tema que le interesa mucho a Sergio Pitol. De hecho, esta novela, El desfile del amor, inaugura una trilogía que se llama la trilogía del carnaval. Algo del carnaval vimos nosotros en Jorge Ibarra
Ibargüengoitia, pero siguiendo a Bakhtin, una de las cosas que más le interesa a Sergio Pitol de la condición del carnaval es este contraste que permite el carnaval entre la verdad y la mentira, por un lado, es decir, la gente se disfraza en carnaval. ¿Para qué se disfraza la gente en carnaval? ¿Para ser otros? No, el verdadero secreto del carnaval es tener una máscara para que cada quien ya disfrazado pueda dar rienda suelta a sus instintos más sinceros. O sea, lo que la gente no se atreve a hacer como tal, lo puede hacer disfrazada. Oscar Wilde dijo, pónganle una máscara a un hombre y dirá la verdad, ¿no? Es decir, la máscara muchas veces sirve no para evadirnos y asumir una identidad que tal vez no nos interesa, sino para decir aquello que nos da vergüenza, que frenamos por pudor, ¿no? Y que entonces nos relajamos. Entonces el carnaval tiene esta mascarada que es en realidad una especie de exceso de la verdad, ¿no? En el sentido de que la gente va a dar rienda suelta a sus pulsiones, ¿no? Eso es un tema que le interesa, pero al mismo tiempo la gran paradoja es que para llegar a la verdad hay que disfrazarse, hay que suplantar, hay que ser otro para ser sincero, porque si fuéramos sinceros como los que somos, luego nos lo van a reclamar en el trabajo, en la escuela, en la familia, ¿no? Entonces, la mejor manera de ser sincero es que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces, eso es un tema que le interesa mucho a Pitol del carnaval. Otro es el contraste inevitable entre el espíritu y el cuerpo. Una de las fuentes de la comicidad tiene que ver con el hecho de que el ser humano es falible desde el punto de vista corporal. O sea, alguien puede creerse la persona más estupenda del mundo, absolutamente sublime, y de pronto tiene un retortijón, ¿no? Es decir, hay una contradicción entre el cuerpo, ¿no? Y el espíritu de la perfección a la que aspira muchas veces el ser humano. Entonces el carnaval tiene mucho que ver con la escatología, con la fealdad, el famoso rey feo del carnaval, por ejemplo, con la exacerbación de los contrastes entre lo que sería el mundo perfecto o idealizado del espíritu y el contraste que tiene con el mundo real. Entonces, Ida Berfel es una especialista, ¿no?, en el carnaval. Y en esa cena, ¿no?, ella causa un pequeño incidente de orden escatológico, porque ella, como gran experta en temas de la escatología y como inmigrante que ha conocido México, se ha interesado mucho en las funciones digestivas del chile. Entonces, y teórica del carnaval, se interesa mucho en el ardor del chile. Y entonces tiene un conflicto con un personaje en la obra, y ese es un conflicto cómico, carnavalesco, grotesco, que es un personaje que cuando ella empieza a disertar haciendo una teoría del chile, el chile que pica 2 veces y el que solo pica una vez, y empieza a decir una serie de cosas escatológicas, y este personaje que padece de hemorroides siente que está aludiendo a él. Entonces se arma un escándalo, y estos son pequeñas cosas que empieza a detectar el narrador. Entonces dice, a ver, ¿dónde me estoy metiendo? Yo quiero averiguar un crimen y me están hablando ahora de un escándalo que hubo porque una loca disertaba teóricamente sobre la escatología y el chile, y la historia aumenta en complejidad y se va volviendo cada vez más complicada. Otro de los asistentes a esa fiesta, que también recibió un balazo y quedó lisiado, es Pedro Balmorán. Pedro Balmorán es un librero y también es un escritor malogrado, es un hombre profundamente resentido, que consideraba que tenía dones excelsos para triunfar en la cultura mexicana, pero que sus alas fueron cortadas por la maledicencia, la falta de apoyos, en fin. Entonces vive con un enorme resentimiento lleno de hiel, ¿no? Y esa persona ha investigado a un pariente
de la familia de la tía Eduviges tenía un pariente que aparentemente fue un cantante de ópera al que se llevaron a Europa en un tiempo y se lo llevaron en condición de castrado, era uno de los castrati famosos, ¿no? Entonces la familia de la tía Eduviges ha tratado de silenciar esa historia, la del castrado, y parece ser que ese castrado que alguna vez fue llamado el nuevo ruiseñor mexicano, en realidad no tenía tan buena voz, y entonces en vez de un canto sublime, sí era un canto muy agudo, pero era un canto insoportable. Entonces acabó sus días no en la ópera, sino en un circo, y de ser el nuevo ruiseñor mexicano se convirtió en el freak azteca. Entonces, todo esto ha sido también silenciado porque pertenece a la familia Briones, que es de la tía Eduviges. Entonces Pedro Balmorán es un hombre que quiere dar a conocer esta historia porque le parece fabulosa, porque le parece que ahí hay una historia barroca que habla del mundo de los castrados, de los excesos del arte, de lo grotesco, de una condición circense, en fin, es algo extravagante que él quiere contar y que otros naturalmente quieren silenciar. Entonces Pedro Balmorán sigue viviendo en el edificio Minerva, lo va a ver Miguel del Solar y finalmente Miguel del Solar es expulsado, en un momento va al baño y cuando regresa ha cambiado de humor Pedro Balmorán y lo corre de ahí y dice: váyase porque seguramente usted también me quiere robar mis papeles, todos me quieren robar. Es un hombre que vive en una honda paranoia. Entonces la historia, cada vez, a medida que se acerca el protagonista, Miguel del Solar, a la historia, encuentra nuevos impedimentos para llegar a ella y se va enterando de cosas que no le interesan mucho, pero que van construyendo un cuadro de costumbres de lo que fue esta sociedad malediciente en tiempos de la aparente unidad nacional. Recuerda estos procedimientos a las historias en donde un personaje cuenta la misma trama desde un ángulo y otro desde otro ángulo. La famosa película Rashomon, por ejemplo, basada en dos cuentos de Akugatagua, ¿no? En donde lo que ocurre en una situación precisa es narrado de tal manera que cada quien cuenta algo distinto. En el desfile del amor también recuerda Sergio Pitol ciertos procedimientos de Dickens, y también podríamos nosotros pensar en algo que alguna vez contó Sergio Pitol. Él cuando estaba viviendo en Varsovia, vio una película de von Aschenbach que se llama Las esposas frívolas y tuvo la suerte de que esa película se exhibiera con los distintos inicios posibles que había planeado von Aschenbach. Entonces no solamente era la película, sino que era la película con los borradores iniciales. Entonces eso le interesó mucho, lo decía yo a propósito de su cuento Mefisto Walzer, para contar no una historia, sino las posibilidades de una historia. Entonces, a lo largo del desfile del amor vamos nosotros viendo que es muy difícil acercarse a los sucesos porque por prejuicios, por maledicencia, por temores, estamos ante una sociedad que derrota la verdad. Y sin embargo, algo avanza. Sin embargo, nos vamos dando cuenta de que la investigación del historiador va teniendo ciertos hilos que se van tejiendo. Y poco a poco se empieza a perfilar una figura interesante que podría ser la clave de todo lo que allí sucede. Entonces, esta figura es la de Martínez. Martínez es un hombre que trabajó con el licenciado Briones, el esposo de la tía Eduviges. Trabajó con él y un pariente, de la tía Eduviges, no recuerdo exactamente ya si era su esposo. Trabajaron juntos en Alemania, fue una especie de asistente de mil usos, estuvo en un puesto menor en la diplomacia. Es una de esas personas que siempre están ahí y van resolviendo algo. Entonces, en las distintas narraciones que se va haciendo de la trama, siempre aparece el tal Martínez como un hombre vulgar,
y al mismo tiempo necesario, como alguien que podía solucionar una cosa, un Don Juan, de algún modo repugnante, pero con innegable éxito con las mujeres. Una persona cercana al licenciado Briones que al mismo tiempo aparentemente lo detestaba. Entonces empieza a aparecer como esa figura solitaria que podría ser el autor de varias cosas, todas ellas sospechosas en la trama. Entonces, Miguel del Solar, de manera interesante, empieza a centrar su indagación de él y de algún modo la novela va confluyendo hasta llegar a ese momento. Lo que es muy significativo es que Martínez, que se describía a sí mismo como el bastonero de oro del desfile del amor, es decir, es el que guía el desfile de los otros, y de alguna manera lo vemos como un outsider, alguien que está fuera de foco o fuera del cuadro principal y que pertenece a otra clase social. Es alguien despreciado por los demás, es alguien que representa un poco como las energías del vulgo, las energías populares. Se necesita tenerlo cerca para pedirle algo, para que resuelva algo, pero más vale no tenerlo tan cerca. Entonces empieza a perfilar como alguien absolutamente decisivo, y en las últimas etapas de la novela se entera también, y esto ya lo sabe, pero esto se vuelve más significativo, Arnulfo Briones, pariente de la tía Eduviges, ha sido asesinado y de pronto descubre a través de Delfina Uribe, la galerista, el protagonista de la novela, que el asesinato fue hecho por el tal Martínez, o al menos él se echó la culpa. Es decir, la persona que empieza a aparecer como la que podría unir todos los cabos sueltos y tendría la mayor información es la persona que él quiere entrevistar al final. Es el último informante. Y entonces se entera que se echó la culpa de un asesinato y dice, ¿y dónde está él? No, dice, lo metieron a la cárcel y muy rápidamente lo asesinaron en una crujía. Entonces, el que iba a ser el testigo decisivo, el que parecía articular a todos, el bastonero del desfile del amor, ha sido suprimido. Entonces ahí se da cuenta Miguel del Solar de que la historia no tiene escapatoria, es decir, él no puede completarla cabalmente a través de los datos fácticos, que lo único que le queda de alguna manera es fabular. En este sentido, lo que nos está diciendo Sergio Pitol es: lo que no puede contar este historiador debe ser suplido por el narrador. Y nuevamente, y esto es interesantísimo desde el punto de vista técnico, la incapacidad de Miguel del Solar de investigar su historia, es decir, su investigación fallida, produce la muy lograda novela de Sergio Pitol, ¿no? Eso es muy interesante, como del desperdicio de una investigación, de las fracturas que tiene, nosotros tenemos una novela sobre esa imposibilidad, lo cual hace que el texto tenga una estructura muy, muy singular. En el último episodio, Miguel del Solar de pronto se siente incorporado de algún modo al mundo que ha estado estudiando. Está en una calle de San Ángel, la calle de Galeana, y viene un coche verde, se le acerca despaciosamente, la placa del coche está caída, no se alcanza a ver, y él dice, no, pues aquí me va a pasar algo, porque me va a pasar lo mismo que a Pistower. Un coche se acerca y entonces él se queda pasmado, ¿no? Y baja la ventana el conductor y ve a un hombre que parece un joven boxeador y le pregunta por una calle y él no puede decir nada, ¿no? Y entonces el conductor dice, dice un sordomudo, ¿no? Piensa que de alguna manera en eso se ha convertido Miguel del Solar. Es un sordomudo ante la historia, no puede contarla, no puede decirla, ¿no? Y por un momento se sintió incorporado paranoicamente a ella en esa escena, ¿no? Y les decía yo, ahí ve el escaparate de una librería y ahí está testigo mudo de la escena, su libro del año 14.
quizá como una señal de que debe regresar a la historia fáctica y no estar metido en una trama que no puede resolver del todo. Después de El desfile del amor, Sergio Pitol publicó Domar a la Divina Garza, otra novela de la trilogía del Carnaval, que tiene que ver con algunos procedimientos y que me interesa subrayar aquí que en todos los episodios del desfile del amor hay una muy clara teatralidad. En alguna época Sergio Pitol quiso escribir teatro, dice que escribió 2 obras de teatro, es uno de los escritores más autocríticos de México, entonces cuando habla de estas obras dice unas cosas terribles de ellas, que las destruyó las 2, dice que es de no creerse lo que hizo, pero siempre ha sido un gran conocedor del teatro. Entre otras cosas, es muy buen lector de obras de teatro, suele poner en la tercera de forros de sus libros la cantidad de veces y las fechas en que los ha leído, ¿no? Entonces de pronto en los libros de Sergio Pitol hay hasta 3, 4, 5 lecturas de una obra de teatro. Y El desfile del amor tiene mucho de escenas teatrales. Cada episodio es una entrevista del historiador con alguien que tiene una voz distinta. Pedro Balmorán es un malediciente de alto intelecto y que se refiere a sí mismo como el mismo que canta y baila. Y entonces dice, sí, el mismo que canta y baila y puede bailar de puntitas el Lago de los Cisnes, o el mismo que canta y baila hasta el himno nacional, si usted me provoca, y así sucesivamente. Tiene esta muletilla, ¿no? Y así cada personaje tiene su manera de hablar de manera muy teatral. Decía yo que después de esta novela publicó Domar a la Divina Garza, que también tiene un planteamiento muy teatral. Un personaje de esos que no son muy bienvenidos en una casa, bastante excéntrico, llega a una casa de Tepoztlán en donde la familia está haciendo un rompecabezas y de pronto se suelta un chubasco como el de hoy y este personaje, Dante C. de la Estrella, se siente autorizado a quedarse en la casa hasta que acabe el chubasco y entonces empieza a contar una historia en lo que llueve, ¿no? Entonces la estructura es la de un monólogo teatral. Hay un elemento de teatralidad y también en la extravagancia de muchas escenas, ¿no? Por ejemplo, toda esta historia del castrado y todo eso tiene que ver ya con casi una obra de teatro esperpéntica, ¿no? Entonces hay un elemento de dimensión teatral muy fuerte que también asociamos en El desfile del amor con la teatralidad de la información, es decir una cosa para que se entienda otra, ¿no? La simulación o la teatralidad de la política, ¿no? En Pitol yo creo que es siempre absolutamente significativo que lo que se va a averiguar tiene que ver con la experiencia del mundo, es decir, tiene que ver con los hechos, pero también y sobre todo con la manera de interpretarlos. Leyendo a Sergio Pitol y en especial leyendo esta novela, a mí me viene a la mente un consejo o una reflexión que Schiller le hizo a Goethe. Schiller era discípulo de Goethe, era muy amigo de él, adaptó al teatro su obra Egmont, que primero había criticado en la prensa, tuvieron una relación intelectual muy intensa, y en un momento dado Schiller le escribe a Goethe y le dice que uno de los objetivos del escritor es transformar, dice así, transformar retrocediendo los conceptos en intuiciones. ¿Qué quiere decir esto? Es realmente algo conceptualmente fascinante, porque un concepto es aparentemente algo que ya conocemos, algo que sabemos, algo que dominamos desde la sabiduría. Tenemos un concepto. Pero dice, el trabajo del escritor es, si tiene un concepto, retroceder para que el concepto se vuelva una intuición, es decir, hacer el camino hacia atrás. Normalmente nosotros tendríamos primero una intuición y luego llegaríamos a un concepto, ¿no? Algo, una sugerencia, tenemos un pálpito, una vaga idea de que algo puede cristalizar en un pensamiento, entonces pasamos de la intuición al concepto, de la intuición al pensamiento. Y lo que propone Schiller es lo opuesto. Tener el concepto, tener la idea y entonces ir a la intuición que lo justifica, a la emoción. Y es justamente el procedimiento del desfile del amor.
Un historiador tiene ciertos datos fácticos, sabe de estos alemanes que estuvieron en México, reconstruye la época, es el periodo de la unidad nacional. Se mete, eso no lo dije, pero lo debo comentar también. Arnulfo Briones aparentemente era político que pertenecía a grupos de extrema derecha, había estado cerca de los cristeros, había estado en Alemania, lo cual permitiría también suponer algún tipo de contacto con la política nacional socialista, que fue bastante activa en México en ese tiempo. Entonces ahí también se podría pensar en un entramado. Es decir, estos son todos los hechos, son todos los datos. Podemos tener un concepto de esta historia, pero lo que hace falta es qué motivo lejano provocó esto. O sea, ¿dónde está la intuición que permite llegar a este concepto? Y es justamente este es el procedimiento de Sergio Pitol, que trata de hacer a través de las sucesivas entrevistas con los personajes del desfile del amor, que es muy sugerente. Tenemos nosotros los datos y en realidad lo que vamos a ir explorando son las pulsiones recónditas, los pensamientos secretos, los sueños y las pesadillas que hicieron posibles estos actos. Y ahí cada persona, tratando de no decir nada comprometedor, se acaba delatando emocionalmente a sí misma. Es decir, entendemos perfectamente sus intuiciones, entendemos perfectamente sus emociones más ocultas, ¿no? Entonces, sin que nos revelen más datos que no quieren dar por comprometedores, entendemos este mundo personal que tienen, que es justamente lo que hace la novela. Balzac decía respecto a la historia que la novela es la vida secreta de las naciones. Entonces, justamente en lo que ahonda Sergio Pitol, en la vida secreta de quienes no quieren decir nada. Así los explora, así los denuncia. En alguna ocasión, Vladimir Nabokov, autor que Sergio Pitol ha traducido, decía que los mejores personajes que puede crear un escritor, a fin de cuentas, son sus lectores, porque hay muy pocos autores que inventan una manera distinta de leer. A partir de Cervantes nosotros podemos hacer una lectura cervantina de otros autores, pero también de la realidad misma. Podemos ver molinos de viento que son gigantes, o podemos ver a un Quijote en una circunstancia distinta. Lo mismo podemos decir de Shakespeare, de Borges, de los grandes escritores que nos permiten leer el mundo a su manera. De Kafka, ¿verdad? Entramos a una oficina de gobierno en México y ya estamos en una novela de él. Leemos el mundo de esa manera, ¿no? Entonces, los grandes escritores nos convierten en lectores específicos de la realidad. Yo creo que la gran apuesta de Sergio Pitol como novelista, su inconmensurable hazaña literaria, tiene que ver con eso, con enseñarnos el arte de leer de otro modo. Decía yo que la traducción es importante porque él traduce a sus personajes en otros. Entonces aquí nos presenta a una galería de maledicientes, de gentes que no quieren decir nada, y nosotros vamos entendiendo cosas de ellos, es decir, los vamos leyendo de otro modo. Nos adiestra Sergio Pitol a comprenderlos, y esas historias rotas, difusas, maltrechas, grotescas, se convierten, gracias a la unidad que le damos nosotros como lectores, en una obra narrativa altamente eficiente, ¿no? Entonces yo creo que eso es justamente el aprendizaje que podemos hacer en Sergio Pitol. Por eso la importancia de entender la literatura no como algo cerrado, como algo concluido. No hay una noción de clausura en las tramas de Pitol, no, porque lo importante, decía yo, es la opción de argumento, las posibilidades ulteriores de la trama. O sea, a partir de lo que nosotros vemos el desfile del amor, podríamos pensar en muchas tramas posibles. Es decir, esta historia es el vivero de muchas otras historias potenciales. No está cerrada en sí misma, no está clausurada. Fracasa como investigación policíaca, desde luego que sí, pero triunfa como investigación narrativa, en el sentido de que la narrativa nunca tiene
una verdad única. Si nosotros tenemos que distinguir la información de la narración, podríamos nosotros decir lo siguiente: la información es unívoca, es incontrovertible. Nosotros no podemos repudiar los datos que nos da la información. Son datos fácticos, incontrovertibles. En cambio, la narración está sujeta siempre a interpretaciones. Tiene que ver con por qué se hicieron esas cosas, cómo se hicieron, desde dónde se hicieron, y eso, por supuesto, es inagotable. Son las muchas causas remotas, las intuiciones que lejanamente justifican los conceptos. Entonces, si pudiéramos nosotros pensar en una figura para este viajero por tantas literaturas, por tantas latitudes, por tantos espacios, que es Sergio Pitol, yo pensaría en una especie de mapa movedizo, un mapa cuya geografía cambia a medida que avanzamos en él, ¿no? Este cambio incesante es la verdad siempre modificable del extraordinario fugitivo de las letras mexicanas, Sergio Pitol. Muchas gracias. Esperamos hayas disfrutado de esta conferencia en la que el colegiado Juan Villoro nos hizo descubrir la enorme riqueza de esta novela de Sergio Pitol, El desfile del amor. Sin duda, un importante referente de nuestra literatura. Esta fue una producción del Colegio Nacional 2024.